Es realmente muy emocionante para nosotros estar reunidos en esta primera sesión del Seminario Crítico de la Alimentación. Un seminario que da continuidad y que renueva las actividades del Seminario Permanente de Antropología de la Alimentación del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Este seminario, el Seminario Permanente, fue un espacio pionero. Durante casi 3 décadas se consolidó como un espacio privilegiado para el estudio y la difusión de trabajos relacionados con el campo de la alimentación, de los estudios bioculturales, históricos de la alimentación. Es, sin duda, un hallazgo de su fundador, de su coordinador, nuestro querido y entrañable amigo Luis Alberto Vargas Guadarrama, quien impulsó este espacio, que además cabe decir que por la breve interrupción que hubo, bueno, por los años de pandemia, que afectaron a muchos de estos espacios académicos y que este seminario tuvo que también ha sido un espacio que ha tenido actividad y trayectoria ininterrumpida por, insisto, casi 3 décadas. Seguimos extrañando y seguimos pensando con cariño y admiración profunda a nuestro querido profesor Luis Alberto Vargas Guadarrama. Y bueno, con Luis Alberto conversamos mucho tiempo sobre esta necesidad de actualizar el seminario, de dar pie a una nueva época que pudiera integrar nuevas miradas, sobre todo desde distintas perspectivas disciplinarias, que pudiera responder a diferentes problemas relacionados con crisis alimentarias globales. Y estábamos convencidos que después de casi 30 años de actividad, de vinculación, de acoger trabajos de reconocidos investigadores, de dar cabida a nuestros colegas que vinieron a presentar hallazgos maravillosos de sus investigaciones. Acogimos también a estudiantes que sacaron mucho provecho de este foro para sus investigaciones y que además nos retribuyeron con material valiosísimo para la discusión. Entonces estábamos convencidos que este seminario estaba listo para posicionarse como un lugar donde se pudieran debatir problemas de incidencia nacional, transnacional y tener resonancia más allá, pues incluso de nuestra universidad, de nuestra ciudad, de nuestra región. Luis Alberto no vivió para verlo, pero nosotros en el Instituto de Investigaciones Antropológicas estamos felices y orgullosos de poder hoy dar inicio a esta nueva época que tanto anheló nuestro querido profesor Vargas y que seguiremos con la marca que nos ha caracterizado desde hace todos estos años, generando un espacio para el diálogo interdisciplinar y donde daremos cabida a voces establecidas, así como a las voces emergentes. Hoy nos llena de gusto tener con nosotros a Héctor Vera, un joven talento de la sociología, Uno de los dos. quien nos ofrecerá una charla, bueno, que promete ser bastante escatológica, seguramente va a perturbar nuestros intestinos y también nuestro intelecto, y bueno, que definitivamente viene a contribuir a nuestras reflexiones al compartir una mirada novedosa de uno de los clásicos de la sociología moderna. Pues muy bienvenido, Héctor. Vamos a dar una muy breve reseña de nuestro invitado. Héctor Vera es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación UNAM, doctor en Sociología y Estudios Históricos por la New School for Social Research. Entre sus publicaciones se encuentran el capítulo Norbert Elias and Emil Durkheim, Seeds of a Historical Sociology of Knowledge, y el libro Yardstick Nation, The Metric System in America. Bienvenido. Muchas gracias. A ver, perdón, no veo que esté nadie aquí haciendo es que yo le voy a hacer. No hay problema. Eh, ¿Quieres? Sí. sí, Perfecto. aquí, No, ok.
Pantallita en la Es que quiero una que nos permita ver esto muy sin quitar lo otro. Ok, bueno, si los que están en línea no pueden ver la presentación, pues manifiéstense, no sé quién les va a hacer caso porque yo ya voy a estar concentrado en lo que tengo que decir. Pero Les haremos caso, ok, les por haremos caso. aquí. Más ahora déjenme ver. Ok, perfecto, ya está. Ahora sí he hecho andar mi reloj. ¿Ok? Este, por si las dudas, este. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar aquí. Veo que hay un número nada despreciable en Zoom, muchas gracias. Es raro para mí estar aquí entre los alimentólogos. Cuando la profesora Bakeller me invitó a hablar sobre Elías y alimentación, le dije, ¿podría decir algo sobre Elías y alimentación? Sí, porque he leído mucho su obra y me ha interesado mucho, pero más me ha interesado ver a Elías desde el antónimo fisiológico de la alimentación, que es la defecación, donde dije, si por ahí lo podemos combinar, saldrá algo un poco más original, un poco más novedoso. Pues bueno, intentaré hablar sobre esos tres componentes y distintas versiones de cómo se relaciona la civilización, la alimentación y la defecación. Espero que sea de su interés. Espero que sea novedoso, lo que para mí resultó novedoso, quizá no tanto, dado que ustedes han estado por estos temas más tiempo que yo. Eh, Up. Ok. Bueno, yo me empecé a interesar por estos temas, como les digo, por este interés en hacer un análisis sociológico de lo escatológico, de lo fecal, de lo escatológico. Y no había escrito nada hasta el año pasado, que en un grupo de Comexo se abrió la oportunidad de participar en un grupo de estudios sobre el humor. Y dije, bueno, humor escatológico es siempre una beta bastante interesante. Entonces, por ahí pueden salir cosas de interés. Entonces habrá varios chistoretes por aquí y por allá en mi presentación. Eh, pero quisiera justamente iniciar con la comedia para conectar estos temas. Es la película Blazing Saddles del director Mel Brooks, una comedia muy festejada. Es un western que hizo varias cosas novedosas, entre otras cosas puso al héroe que era un cowboy, que era un afroamericano, lo cual ya era como muy nuevo para una comedia y demás. Pero lo que resultó ser muy novedoso en la historia del cine fue una observación que hizo Mel Brooks. Dice, todos estos westerns, y siempre ve a un grupo de cowboys, un grupo de vaqueros, alrededor de la fogata, comiendo frijoles. Eh, Dice, y uno nunca se percata en la película de las consecuencias de estar comiendo toda la noche frijoles. Entonces dijo Mel Brooks, yo voy a cambiar eso con mi película. Entonces, su película tuvo la novedad de ser, según los historiadores del cine, el primer largometraje donde se escucharon flatulencias sonoras. Eh, Hubiera sido de la carrera de Adam Sandler si Mel Brooks no hubiera hecho esta innovación cinematográfica, ¿no? Digamos que se abrió a nuevos terrenos al abrirse a nuevos vientos en la historia del cine. Pero esta observación hizo algo que los historiadores no habían hecho, que era decir, ¿por qué no conectamos la parte superior del tracto digestivo con la parte inferior? Dado que están íntimamente ligadas, ¿cierto? Si no hay, eh, para defecar hay que comer y si uno deja de defecar, deja de comer porque se muere. Entonces, tenemos que unirlas y usualmente están completamente desunidas, lo cual es una cosa muy extraña. En realidad, Mel Brooks, creo yo, mostró una sensibilidad y en el mundo de la historia no se muestra. Tenemos una serie de libros así titulados Historia de la Mierda y una serie de libros titulados Historia de la Alimentación, pero son libros que pareciera que no tienen relación el uno con el otro, como que guardan silencio un cuerpo de literatura con respecto al otro, siendo que no deberían en ningún momento ser independientes uno. Eh, Entonces, ha habido pocas excepciones y quisiera hablar yo sobre algunas de ellas. Y ahorita veremos cómo la civilización entra en todo esto. Pero vaya, el humor se adelantó a la historia, en muchos sentidos, en hacer esta conexión. Bueno,
Me imagino, ¿han tratado a Braudel en su seminario? No en este, pero Ah, bueno. es lectura Bueno, si les a veces. interesa la alimentación y la historia, lean a Braudel, en caso de que no lo hayan, de que no lo hayan hecho. Braudel tenía esta observación que yo leí muy temprano en mi carrera universitaria, Braudel, y me impresionó mucho, y una observación que desde entonces se me quedó muy grabada, era esta cosa: en los libros de historia tradicional las personas no comen ni beben, ¿no? Refiriéndose a la historia tradicional, a la historia política, la historia diplomática, la historia de los grandes hombres, la historia de los héroes, donde en efecto uno los ve firmando tratados, ganando batallas, yéndose al exilio, regresando del exilio, pero nunca comen. Esa situación fundamental de mantenerse vivo a través de la alimentación nunca sucede con esos personajes históricos. Y bueno, entonces Braudel eh, estudió con mucho detalle en este libro de Civilización, Vida Material y Capitalismo, ah, todas las consecuencias que implica decidirse por un camino alimenticio en lugar de otro. Lo que él llama, y aquí viene la palabra civilización, los tres cereales de la civilización: el trigo, el maíz y el arroz, y qué consecuencias tenía para la vida social en todas sus dimensiones inclinarse por alguna de estas opciones. Cuántas calorías podían proveer, cuántas personas podían alimentarse, qué cantidad de trabajo hacía falta, qué tan intensivo era ese trabajo, en qué tipo de terreno se podían cultivar esos cereales. eh, en fin, a un nivel de detalle increíble y a un nivel muy profundo de cuántas consecuencias tiene para el ritmo de la vida colectiva inclinarse por alguno de estos cereales. Lo que hizo Brooks, que no hizo Braudel, era decir, bueno, yo pongo entre corchetes, sí, en los libros de historia tradicional la gente ni come ni bebe, pero en los libros de Braudel la gente nunca defeca, ¿no? Entonces se la pasan comiendo y se la pasan bebiendo y te dice, bueno, el agua, en este lugar sí había agua potable, en este lugar no había agua potable, entonces tenían que tomar cerveza porque los fermentados eran un tipo de bebida que era menos peligrosa, y traían el vino de acá y traían los destilados de acá y llegó de tal civilización a tal otra, pero toda esa comida y toda esa bebida entra al cuerpo, pero nunca sale en las narrativas de Braudel. Salvo un pequeño pasaje que les quiero compartir. Son las basuras, los excrementos humanos de la ciudad, el fango de las calles, los que fertilizan los arrozales, dice en la sección de este libro en la que analiza el peso civilizatorio del arroz. De ahí esas constantes idas y venidas de los campesinos que vienen a la ciudad para buscar los abonos insustituibles, abren comillas, que pagan con hierbas, aceite y plata. De ahí esos olores insoportables que flotan sobre las ciudades y los campos cercanos a los pueblos. Esta simbiosis del campo y la ciudad es más fuerte aún que en Occidente. Una gran observación. Y es el único momento donde toda esa gente que se la pasa comiendo en los libros de Brodel, vemos qué pasó con eso que comió. Entonces, al menos en el caso de China, servía como un abono muy efectivo. Este fue un tema, y digamos, esta es una de las formas de conectar alimentación, defecación y civilización, que es el enfoque materialista. Es decir, ¿qué pasa materialmente? Si necesitamos comer para mantenernos vivos, necesitamos calorías, necesitamos energías para producir comida, hay que trabajar, etcétera. Y luego los excrementos humanos sirven como abono. Habrá otros enfoques culturalistas, o los que no diré mucho, y un enfoque figurativo procesual, que es el que me centraré, que es lo que trata más sobre Elías. Pero este enfoque materialista fue de gran preocupación para los pensadores del siglo XIX. El año pasado tuve la fortuna accidental, pero la gran fortuna de leer Los Miserables, invertir varios meses leyendo Los Miserables. Me causó tanta fascinación que dije, voy a buscar todos los pretextos para que en todas las cosas que escriba académicamente, en todas las participaciones que tenga, algo tengo que decir de Los Miserables. En este caso, afortunadamente, fue muy fácil. En otros ha tenido que ser bastante forzado. En este caso, fue bastante sencillo, porque hay todo un pasaje en Los Miserables donde entran y Víctor Hugo reflexiona sobre el desagüe de París. Entonces hay hasta visitas guiadas al desagüe de París para recordar este pasaje muy famoso para quienes leyeron el libro o han visto algunas de las películas, donde Jean Valjean carga a Marius y lo lleva ahí, y se están escapando por el desagüe de París, pero tiene toda una reflexión muy interesante en este mismo sentido sobre la ciencia,
de la alimentación, de la defecación y la agricultura. Entonces dice Víctor Hugo en Los Miserables, la ciencia sabe hoy que el más fecundo y eficaz de los abonos es el abono humano. Los chinos, regresamos a China, lo sabían antes que nosotros. Ningún labrador chino vuelve a la ciudad sin traer en los extremos de su bambú 2 cubos llenos de lo que nosotros llamamos inmundicias. Todavía es muy tímido, ¿no? Habla del tema sin mencionarlo. Gracias al abono humano, la tierra en China está aún tan joven como en los tiempos. El trigo chino da hasta 125 granos por semilla. No hay guano compatible en fertilidad al detritus de una capital. Una gran ciudad es el mejor de los estercoleros. Emplear la ciudad en abonar la llanura sería asegurarse un éxito infalible. Si nuestro oro es estiércol, en cambio, nuestro estiércol es oro. ¿Qué se hace con ese oro estiércol? Se arroja al abismo. Todo el abono humano y animal que el mundo pierde, devuelto a la tierra en lugar de ser arrojado al mar en las tuberías, bastaría para alimentar al mundo. O sea, eso que hacían los chinos para el pensamiento del siglo XIX era una preocupación de decir, ¿cómo podemos ser tan tontos que estamos perdiendo ese gran fertilizante y tenemos que hacer toda esta infraestructura urbana para tirarlo al agua y contaminar el agua en lugar de utilizarlo para, como los chinos, producir más alimento? Karl Marx, en la misma época, y inspirado por la misma fuente científica, decía lo mismo: por medio de secretas cañerías artificiales, todos los retretes de Londres vierten su inmundo contenido en el Támesis. Liebig critica con razón aquel absurdo despilfarro que despoja al Támesis de su limpidez y a los campos de Inglaterra de su estiércol, de su fertilizante. Ambos, Marx y Víctor Hugo, estaban inspirados en este bioquímico alemán, Justus von Liebig, que tenía esta idea de decir, tenemos un montón de enfermedades producto de la contaminación del agua, producto de que echamos ahí los detritus de la capital, y tenemos que hacer además esfuerzos enormes en traer excrementos de otras especies animales, como traer guano desde Perú para fertilizar los campos. Entonces, en el siglo XIX había una gran preocupación sobre todo esta relación entre la materialidad de la alimentación, de la excreción y de la agricultura. Pues vaya. Palomita, ya hablé de Los Miserables, ya voy sintiéndome bien. Porque ahora puedo hablar de un tercer libro que me gusta muchísimo, aparte de los de Brodel y de Víctor Hugo, que son de los de Norbert Elias. Bueno, Elias, como les digo, hizo una otra versión de cómo relacionar estos 3 elementos: civilización, alimentación, defecación, de una manera muy distinta. No era esta parte material, tampoco era una parte cultural, y ahorita voy a decir un poco al respecto de toda esta cosa de la alimentación civilizada, pero era más bien un enfoque procesual, figuracional. Ahorita me explicaré un poco más al respecto. Pero él es de los que sí, de manera muy decidida, si uno ve el índice de este libro, le da igual peso, al menos en número de capítulos, de extensión de los capítulos, a lo que se llama ahí los comportamientos en la mesa y los comportamientos respecto, y como Víctor Hugo, ya estamos en los años 30 del siglo XX, sigue siendo muy recatado y todavía lo llama necesidades naturales. Ajá, pero bueno, hay un capítulo inmediatamente después, uno que es exactamente lo que uno quisiera, ¿no? Tiene que estar uno junto al otro. Entonces, en este libro, tan famoso por ser una reflexión sobre los modales de mesa, mucha gente, sobre todo recuerda, Elías, que en ese libro intentó hacer un montón de cosas. Y de hecho, los modales de mesa eran un ejemplo, un caso particular de un otro problema que le interesaba más, pero todo el mundo lo recuerda como, el historiador de los modales de mesa: el tenedor, la cuchara, la servilleta, los manteles, escupir, no escupir, sonarse, no sonarse en la mesa. Bueno, todo el mundo recuerda a Elías por eso, pero Elías tenía otras cosas, en mente, otros problemas más amplios, pero él sí conectó de manera en el proceso de la civilización que no qué comemos, sino cómo comemos y qué hacemos para descomer, tenían que ver con el problema de la civilización, y los trató de esta manera muy unida. Bueno, ¿qué es el proceso de la civilización? A ver qué tengo por acá. Bueno, podemos adelantar eso. El proceso de la civilización es un cambio a largo plazo. Entonces nos podemos hacer 2 preguntas para entrar en materia ya con Elías. ¿Qué cambió durante este proceso? ¿De qué tipo de transformación social estaba hablando Elías? Y luego, ¿por qué sucedió ese cambio? Entonces déjenme
atender la primera pregunta. ¿Qué fue lo que cambió durante lo que Elías llama el proceso de civilización? Lo que cambia son las formas de regulación social sobre los individuos, particularmente el aumento en las formas de autocontrol y autocoacción individuales, expresadas en una regulación personal más estricta en lo referente a los instintos, las pulsiones y las funciones corporales. Desde fines de la Edad Media hasta el siglo XIX se logran observar transformaciones graduales que apuntan, lenta pero decididamente, en la dirección de mayores grados de pudor, vergüenza, repulsión y asco frente a las manifestaciones corporales y emocionales no reguladas, tanto las propias como las de otras personas. Las crecientes exigencias de refinamiento y buenos modales, eso que se llama comportamiento civilizado, se materializa en códigos donde las emociones deben ser altamente reguladas y las manifestaciones corporales deben estar cada vez más ocultas. Los fluidos y sonidos, los olores y vapores, las excreciones, secreciones y supuraciones, las mucosidades y ventosidades del cuerpo deben ser ocultadas y administradas en espacios y momentos privados íntimos. Las funciones corporales se van relegando a la trastienda del trato social. La parte irreprimiblemente animal de la existencia es arrebatada de la mirada de otros seres humanos. Todos los sólidos, líquidos y gases que entran y salen del cuerpo deben introducirse y expulsarse siguiendo estrictos códigos de decencia, recato y compostura. Beber, comer y toser, exprimir y escupir, sonarse, limpiarse y pedorrearse, estornudar, masticar, defecar, eructar, menstruar, orinar y eyacular, etcétera, etcétera, son acciones irrevocables del cuerpo humano. Deben realizarse. Si estamos vivos, se realizarán. No hay de otra. Pero en las formas de comportamiento que se consideran civilizadas, esas acciones dejan de hacerse de manera espontánea, casual, desinhibida y pública. Los mocos, gargajos, caca, pedos, flemas y sudor, la pis, la pus, la tos, los olores del aliento, del sobaco y de la cola, el semen, los fluidos vaginales, las lagañas, todo debe ser administrado con tacto y de preferencia fuera de la vida, la escucha y el olfato de los demás. En el mundo previo al surgimiento de este comportamiento civilizado, y aquí voy a leer lo que pueden ver ustedes en pantalla, lo que faltaba en aquel mundo, o no tenía la fuerza suficiente, era ese muro que hoy parece levantarse entre los cuerpos de las personas para contenerlas y separarlas. El muro que se hace visible solo con acercarnos a lo que ha estado en contacto con la boca y las manos de otro. Como en las fiestas infantiles, ahora que yo veo ya muchas fiestas infantiles, ¿no? Que están los vasos desechables y un plumón para que le pongas el nombre, porque no vaya a ser que lo que estuvo en contacto con la boca de alguien más vaya a estar en contacto con tu boca al momento de confundir los vasos. Ese es el muro que se levanta entre los cuerpos. El muro que se manifiesta, es el muro que manifiesta la existencia de un comportamiento más civilizado. Y que se manifiesta a sí mismo, dice Elías, con un sentimiento de vergüenza, cuando son las propias necesidades corporales las que se ofrecen a la vista de los demás, o a la vista, o al oído, o al olfato de los demás. Quienes están en Zoom, si sienten que tienen que aliviar su cuerpo, asegúrense de apagar el micrófono, Que no nos llegue. porque luego se prende justo el marco de quien emitió el sonido. Entonces, no sienten que porque están en su casa están a salvo de todo esto. Bueno, ¿te dan asco o vergüenza tus propios pedos, tu caca, tus barros en las nalgas, tus puntos negros en la cara, tus eructos, tu ropa interior manchada, tus dientes con masilla, tus tapones de cerilla, tu mugre en las uñas, tu gorrita en el ombligo, tus quesitos en las patas? Felicidades, eres un individuo que se autorregula con un alto grado de civilización. Eres parte de uno de los tipos de ser humano más singulares y novedosos en la historia de la especie. Entre tus impulsos animales, tus instintos y pulsiones, tus expresiones emotivas y las de otras personas, se ha levantado una barrera invisible pero poderosa que te distancia de los demás y le da forma a tu propia subjetividad.
Que eso haya sucedido en ese proceso de 10 siglos es lo que Elías llama el proceso de la civilización. ¿Existe o no existe? Bueno, si te sientes avergonzado de las cosas que acabo de decir, existe. Es eso, es esa manifestación, sentirte avergonzado de tu cuerpo y sentir repulsión hacia el cuerpo de los demás. Bueno, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué los seres humanos pasaron de formas de comportamiento poco civilizadas a otras que llamaríamos altamente civilizadas? Es decir, comportamientos con altos grados de pudor, repugnancia y autocoacción. Estos cambios no sucedieron por razones culturales, es decir, no estamos frente a un enfoque culturalista. Sus causas no están en representaciones, imaginarios, concepciones o significados colectivos. Es un proceso que tuvo consecuencias culturales, por supuesto. Tuvo consecuencias sobre la cultura, pero no tuvo su origen en la cultura. Se deben a transformaciones políticas, a modificaciones en los equilibrios de poder entre las clases gobernantes y las clases medias, y a transformaciones sociológicas, modificaciones en las cadenas de interdependencia entre distintos grupos e individuos sociales. El origen y las mutaciones del comportamiento que llamamos civilizado se presentaron en sucesivas formas de las élites políticas y económicas. Elías analizó los estándares de comportamiento entre distintas de estas élites en distintos momentos históricos de Europa. La nobleza guerrera cortesana, primero. Segundo, la aristocracia cortesano absolutista. Perdón, dije mal lo primero. La nobleza guerrera caballeresca, muy importante. La nobleza guerrera caballeresca. Dos, la aristocracia cortesano absolutista, esa élite que gobernó la forma social conocida como sociedad cortesana, que fue otro de los libros de Norbert Elias que se llama así, un libro precioso, La sociedad cortesana, que rigió Europa entre los siglos XVI y XVIII. Y tercero, entre la naciente burguesía capitalista, que produjo en su interacción con la aristocracia cortesana absolutista un aburguesamiento de las cortes, mientras había un acortesanamiento de los elementos burgueses. Es decir, el estudio de Elias es un estudio de las élites. Y es eurocentrista a morir. Toda la información viene de casos europeos. Para bien o para mal, eso es. Después ha habido cualquier cantidad de debates y estudios y réplicas de que si operó en China, operó en Japón, operó en las Américas. Si quieren, al final podríamos discutir un poco sobre eso. Los cambios de comportamiento, buenos modales, contención de los impulsos, autocoacción de las pulsiones, no fueron el invento de ningún individuo ni la maquinación de un grupo social. No fue un plan para regular los cuerpos de las personas, no fue un plan. Fueron el resultado de un proceso no planeado y de larga duración. Por eso, para analizarlo, tenemos que irnos 10 siglos hacia atrás. En este proceso encontramos, en primer lugar, el debilitamiento de los señores feudales con respecto a los reyes y el subsecuente acortesanamiento de los guerreros. Los señores feudales se transformaron paulatinamente, al disminuir su influencia y su autonomía, en miembros de la corte de los monarcas absolutos. Su estructura de personalidad, que era libre y espontánea, se fue moldeando en una personalidad contenida y calculadora, permanentemente atenta a las impresiones y opiniones de sus pares y de sus superiores. Mientras más aumentaba su dependencia con respecto a la corona, más sofisticados y estrictos se volvían los preceptos y prohibiciones hacia los modales. El comportamiento civilizado se volvió un requisito para participar en los círculos de poder que cada vez estuvieron más focalizados en los palacios reales y cada vez menos en los territorios señoriales. El comportamiento civilizado también tuvo una función como código diferenciador, por lo que décadas después el sociólogo Pierre Bourdieu llamaría el problema de la distinción. Cuando las costumbres y preceptos de civilidad comenzaron a ser adoptados por las clases medias y por la burguesía ascendente, la aristocracia cortesana se vio obligada a ser cada vez más estrictas y sofisticadas, es decir, cada vez más diferenciadoras sus formas de comportamiento. Entonces, esto tiene que ver con cómo te tenías que relacionar con tus superiores y cómo le hacías para diferenciarte de los que considerabas socialmente tus inferiores, aunque económicamente se estaban convirtiendo en tus iguales o en tus superiores. Estos cambios de comportamiento tenían que ver, ese era el trasfondo social, y en el fondo era parte de lo que le interesaba estudiar a él. Entonces, son estos elementos sociológicos y políticos, no elementos culturales, los que explican este proceso. En resumen, podemos decir que el proceso de la civilización se refiere a los cambios graduales en las expectativas sobre la conducta del trato interpersonal y en cómo los individuos se acercaban a sus propias emociones y funciones corporales. En el largo plazo,
Se trató del salto realizado a lo largo de más de 10 siglos entre las conductas medievales y las conductas cortesano-burguesas. Las primeras estaban caracterizadas por su simplicidad, su forma directa y violenta de expresar las emociones y los escasos matices psicológicos de su pensamiento. Las segundas, en cambio, las cortesano-burguesas, estaban regidas por estándares cada vez más sofisticadas en lo relacionado con la violencia, el sexo, la manera de hablar, las funciones corporales, los hábitos alimenticios y los modales de mesa, donde los umbrales para sentir y expresar rubor, vergüenza y repugnancia se hicieron cada vez más fáciles de alcanzar. Mientras más avanzaba este proceso, más rápido nos sentíamos o avergonzados de nuestro cuerpo o repugnados por el cuerpo de los demás. En sus manifestaciones olorosas, salivosas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora sí podemos ver cómo se civilizó la boca, cómo se civilizó la alimentación, para entrar a esa parte específica del argumento. Quería decir todo lo otro para poner en contexto lo que dijo Elías, porque si no, uno puede leer esas, yo qué sé, 80 páginas donde va viendo todos los manuales de comportamiento y viendo cómo se va sofisticando las formas en que nos alimentamos, pero si no lo ponemos desde el contexto amplio, pierde un poco su sentido. Esta imagen está muy bonita, la encontré ahora que estaba buscando material, no sé si la logran ver con claridad. No, esto es un festín, ya bastante, no estamos en el corazón de la Edad Media para nada, ya más bien vamos de salida y aún así está bastante significativo, ¿no? Estamos en el siglo XVI y este fue un momento donde ciertos señores feudales deciden tener ahí un picnic a la mitad de su salida al campo, pero sobresalen muchas cosas, ¿no? El perrillo ahí comiéndose un hueso junto a la mesa de los señores, una mesa muy, muy frugal, muy pobremente servida, una fogata, está en la parte superior derecha, está una persona bajándose los pantalones y calentándose el traserín en la fogata. Eso creo que está haciendo, habría que preguntarle a un historiador del arte. Lo que podemos ver es que en esta realeza medieval no había boato, pero sí había pompa, ¿no? O había pompas, cuando menos, ¿no? Entonces están todos los símbolos de jerarquía, le están tocando ahí la musiquita, las demás de los señores, pero lo que se ve en la mesa no es nada a lo que esperaríamos, digamos, después con la corte de Luis XIV o algo por el estilo. Ni siquiera en una mesa de clase media chilanga, o sea, es decir, comen de manera más civilizada en la del Valle que estos señores medievales, ¿no? Bueno, cuando Elías analizó la relación entre civilización y formas de alimentación, no se centró en qué tipos de alimentos son considerados civilizados. Me imagino que ustedes están familiarizados con un montón de estos debates, como por ejemplo en los estudios que muestran que según la conciencia europea y colonizadora, el trigo era más civilizado que el maíz, el pan más civilizado que la tortilla, la cerveza más civilizada que el pulque, etc. Estas ideas decimonónicas respondían a una concepción relativamente tardía de lo que se llamaba civilizado, cuando ese término se adoptó como parte de la autoconciencia europea, en tanto que una sociedad que se consideraba superior a otras sociedades. Para que llegara a ese punto la autoconciencia europea, hizo falta que el particular grupo social que se identificaba con el término civilizado lograra dominar a otros estratos sociales europeos y que pasaran muchos siglos en que los actos que se llaman civilizados se convirtieran en un estándar esperado y exigido de comportamiento para amplios segmentos del mundo europeo. Lo que Elías estudió, pues, no era si había alimentos más civilizados que otros, sino la transformación en la forma de alimentarse, en los modales y rituales de mesa que fueron adquiriendo niveles cada vez más altos de refinamiento, de compulsión y de obligatoriedad. Su interés era la evolución del decoro y el buen gusto en la mesa. Un poco como si fueran manifestaciones de ese otro proceso del que ya estuvimos hablando. En fin, este es un pequeño ejercicio que hice nada más con fines ilustrativos, pero ustedes pueden hacerlo por su cuenta, de ir buscando mesas medievales y todos tienen esta cosa. Pocos elementos sobre la mesa y muchos elementos compartidos. No hay nada de esta de individualización de los instrumentos y de los alimentos. En realidad era mucho más comunal de lo que les digo es, hasta ahí andamos atrás de nuestros hijitos, no tomes del vaso, te va a enfermar y mañana no vas a ir a la escuela, ¿no? Por cierto, lo de Elías tampoco era una explicación higienicista de la separación de los cuerpos. Nada de eso estaba presente cuando esto se formó.
El discurso higiénico llegó mucho después y cayó como agua sobre esponja. Cayó súper bien, ¿no? Hay que separar los cuerpos, sí, perfecto, es muy higiénico, pero ese no fue su origen. No había ninguna consideración higiénica. Todo era cómo me relaciono con los demás, cómo me juzgan mis iguales, cómo me van a juzgar mis superiores, cómo me diferencio de los inferiores, cómo me van a estar juzgando, cómo juzgo a los otros, cómo concibo mi propio cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, uh, perdón. Le estoy haciendo aquí tanto. Si van a un museo donde hay objetos medievales, no dejen de ver los vasos. Son una cosa maravillosa. Estos son vasos medievales que tienen dos características. Todos tienen la base más angosta que la boca y todos tienen estas protuberancias que parecen adornos muy bonitos. ¡Ay, el vidrio soplado medieval, qué bonito! ¿Saben por qué era esto? Todo se comía con las manos, todo era muy grasoso, todo se compartía, agarraban de la fuente y lo regresabas y todo, etcétera. Bueno, tenían las manos tan grasosas que si agarraban un vaso de los nuestros, se les iba. Entonces necesitaban que la boca fuera más ancha que la base y que tuvieran esas protuberancias para poder sostenerlo en la mano, ¿no? Esta era una necesidad práctico-mecánica, ¿no? No era un adorno, no es un florilegio artesanal. Pero eso habla de cómo era alimentarse todas esas cosas. Todas esas películas que vemos de la corte del rey Arturo y Marianne y Lancelot y las miraditas, nada que ver. Nada que ver, esas son romantizaciones de personas altamente civilizadas como nosotros, de que podemos decir, ay, qué romántico de haber sido eso. No, eso era una cosa objetivamente asquerosa a partir de nuestros criterios. Ajá. Demasiado intercambio entre todas esas cosas que el cuerpo saca al mundo. Dice Norbert Elias al sintetizar ese mundo de la alimentación medieval. Cada comensal coge o se hace traer, y estamos hablando de las cortes, recuerden, este es un análisis de los comportamientos de las élites, no estamos hablando de que, ay, bueno, pobres campesinos no tenían para otra cosa. Estamos hablando de lo que pasaba en el centro de palacio. Cada comensal coge o se hace traer aquello que le apetece en cada momento. Cada uno se sirve de la bandeja común. Los trozos sólidos, especialmente carne, se cogen con la mano. Los líquidos con cucharones o con cucharas. Pero muy a menudo se beben las sopas, no se usa la cuchara, y las salsas directamente de los platos y de la fuente, es decir, del lugar común. Durante mucho tiempo se careció de cubiertos separados para las distintas comidas, y los comensales se servían del mismo cuchillo y de la misma cuchara. Incluso se bebía de los mismos vasos, y no era raro ver a dos personas sirviéndose de los mismos cubiertos. Ese era todos esos reyes medievales. Ajá. Todas esas leyendas, todos esos cantares, cuando se sentaban a comer, estaban haciendo esas cosas que a uno resultan tan ajenas. Entonces Elías lo que hace es analizó los manuales de conducta para ver cómo fue progresando esto a lo largo de varios siglos. Muy distintas esas mesas que veíamos a estas, que por cierto son del mismo siglo, pero son de tipos de cortes muy distintos. Esta es la corte de Felipe II, donde ya empezamos a ver una suntuosidad más amplia, el mantel, la gran importancia del mantel, ¿no? Un mantel blanco, porque primero no había manteles, luego había manteles, todo el mundo se limpiaba ahí, luego hubo servilletas individuales. Aquí no vemos servilletas individuales en el siglo XVI, todavía, ¿no? De hecho, si vemos a la mujer que está a mesa arriba a la derecha, está agarrando la comida con la mano. Aunque ya vemos algunos tomando, cargando sus tenedorcillos y demás. Todo esto lo hizo el pintor de la corte de Felipe II. Y ya no digamos si nos vamos hacia los últimos rasgos de la aristocracia, como fue la aristocracia rusa con los zares, donde estos festines, donde aquí sí podemos ver a cada uno de los comensales con su propio juego de cubiertos, su propio juego de vasos, sus servilletas en los muslos, la limpieza, el decoro, ya un mundo que nos resulta no completamente familiar, porque si estuviéramos ahí estaríamos intimidados de lo sofisticado y codificado que estaba eso, pero nos sentiríamos un tanto más cómodos, ¿no? Un poco más familiarizados. O si ustedes los educaron con lo que llaman el lenguaje de los cubiertos de mesa, se sentirían como en casa, ¿no? Cómo se van agarrando las cosas y demás. Mi mamá siempre se pone muy nerviosa cuando yo como, porque luego tengo el mal gusto de comer pastel con cuchara, y las harinas nunca deben comerse con cuchara. Bueno, mi mamá estaría más cómoda en esas cortes de los zares que yo. Pero vaya,
es un mundo relativamente familiar a nosotros, y que nos produce ansiedad cuando tenemos que comer con nuestros superiores sociales, con los suegros, con los jefes, con el posible empleador, con la persona con la que estás coqueteando y le quieres agradar. En fin, cuando quieres causar una impresión social que te sea favorable. Si no estás en eso, en realidad, estamos en un proceso que luego Elías llamó de informalización, pero no voy a entrar ahí, es algo que quisieran que lo comentemos un poco más adelante. ¿Cómo sintetizó todo esto, Elías? Bueno, no lo sintetizó, pero cómo lo englobaba en términos de argumento. Las formas de conducta en la mesa no son algo aislado, sino que forman parte de la totalidad de los modos de comportamiento transmitidos por la sociedad. Y todo esto era parte de un tipo de ser humano, cuyo grado de desarrollo se corresponde con la estructura social absolutamente determinada. Las formas medievales de comportamiento estaban vinculadas a las formas vitales generales y a la estructura total del ser humano medieval. Como hoy en día no están nuestros comportamientos y nuestras reglas sociales a nuestras formas de vida y a nuestra sociedad. Se trataba de costumbres que respondían a las necesidades de esos individuos y que en consecuencia les parecían razonables y necesarias precisamente de aquella forma en que se realizaban. Eran modos de comportarse, tanto los nuestros como los de las cortes, como los medievales, que hacían un juego muy preciso con las necesidades específicas que había en esa sociedad. Entonces Elías, en ese sentido, eh, siempre incrustaba esos modales con el tipo social en general, con la estructura general. Bueno, pasamos ahora sí a lo interesante. Ya cumplí, ya pide alimentación. Ajá. Vamos a lo tuyo, Héctor. Ahora sí, me voy a forjar un nombre ahora sí, hablando de... Sí. Bueno, yo prometí que podía decir algo de Elías de alimentación, pero que es lo que... la civilización del intestino. Vaya, Elías también lo trata, por supuesto, ¿está? Pero nuestro comportamiento, la civilización de ese otro extremo del tracto digestivo, tiene particularidades que no tiene la civilización de la alimentación. Y creo que para esto me gustaría introducir un conceptito más, pero estamos en investigaciones antropológicas, así es que sospecho que todo el mundo ha leído a Durkheim, y especialmente a Durkheim de las formas elementales de de la vida religiosa, entonces voy a decir algo al respecto. En las sociedades modernas, el excremento, la defecación, las flatulencias y los orines son, en el sentido sociológico del término, objetos sagrados, en el sentido durkheimiano, literalmente. Es decir, son objetos prohibidos. Lo sagrado no debe ser tocado, mencionado, representado o aludido. Y eso es lo que pasa con los excrementos, ¿cierto? No debemos hacer nada de eso. Entonces son y dado que tienen esa característica, son, sociológicamente hablando, sagrados. Romper la prohibición sobre lo sagrado acarrea sanciones sociales y produce fuertes reacciones emocionales de rechazo y repugnancia. Solo ciertas personas en momentos y lugares prescritos pueden romper dicha prohibición. Digamos, los pediatras cuando le preguntan a los niños, ¿no? Entonces, en un lugar determinado puedes hablar de la popó, ¿no? O de hacer del dos, bajo cierto lenguaje, bajo ciertos momentos. Cualquier otra mención o manifestación de ese ámbito estará prohibido, ¿sí? Porque se está tocando lo sagrado, y lo sagrado no debe ser tocado. En nuestras sociedades, lo escatológico es sagrado a causa de su impureza, no a pesar de su impureza. Me salto aquí todo, no los quiero aburrir tanto con Durkheim, pero si no, lean las formas elementales de la vida religiosa y la teoría de lo sagrado. Lo escatológico está separado y prohibido. La caca, los pedos, el ano, los orines, no se pueden ver, tocar, oler, probar, comer, mencionar o representar en circunstancias regulares. Lo sagrado de la caca, que es un tipo de sacralidad de lo impuro, recuerden, la sacralidad puede ser la pureza y la impureza también, es lo que nos obliga a defecar en baños cerrados a la vista de los demás, o a pedorrearnos cuando estamos a solas, a decir voy a hacer del dos en lugar de decir voy a cagar. Lo sagrado de la caca es también lo que hace, por ejemplo, y algo voy a mencionar al final, lo que hace que el humor escatológico sea chistoso. En otras épocas y culturas, la caca es profana.
no está rodeada de interdicciones y tabúes. No es sagrada, es profana. En las sociedades occidentales modernas, la caca se ha sacralizado. Por eso hablaremos de un proceso de civilización del intestino. ¿Cómo llegamos a que la caca sea sagrada? La sacralidad de lo fecal no siempre ha existido como la conocemos ahora. Como otras funciones corporales, la defecación se ha retirado cada vez más a espacios personales y privados, algo que se observa lo mismo en la arquitectura que en los patrones de comportamiento cotidiano. Esto implica que las excretas se han sacralizado en los últimos siglos. Han dejado el reino de lo profano, de lo ordinario, de lo cotidiano, de lo normal, para entrar al ámbito de lo sagrado, de lo extraordinario, lo prohibido, lo separado de la existencia regular. Freud, en su comentario al libro de Burke, Rituales escatológicos de todas las naciones, que creo que se tradujo al español como Escatología y Civilización, si les interesa, indicaba que el trabajo psicoanalítico le permitió conocer la forma en que los hombres civilizados, decía, tratan hoy en día el problema de su naturaleza física. Estos, decía, se sienten avergonzados de cualquier cosa que les recuerde demasiado su origen animal. Ya han optado por negar, en la medida de lo posible, la existencia misma de esa, dice de manera muy poética, inconveniente huella terrenal. Lo más sensato habría sido, sigue Freud, sin duda, admitir su existencia y dignificarla tanto como su naturaleza lo permitiera. No es nada fácil describir las consecuencias de esta forma de tratar la angustiosa huella de la tierra, de la que sus funciones sexuales y excretoras pueden considerarse el núcleo. Freud sabía que el rubor provocado por la excreción no estaba presente en todas las culturas. La información histórica, etnográfica y hasta anecdótica es demasiado abundante para suponer que nuestras actitudes modernas y occidentales respecto a la caca son equivalentes a las de otras sociedades presentes y pasadas. Las letrinas públicas en la antigua Roma, tenemos algunas, bueno, arriba a la izquierda algunos vestigios arqueológicos y luego algunas representaciones a partir de ello. Las letrinas públicas en la antigua Roma, salones abiertos donde las personas se sentaban unas frente a otras para charlar y defecar, han sido ampliamente documentadas. Esas letrinas se ubicaban en el centro de la ciudad, en espacios públicos, pero significativamente no se las encontraba en las casas. La defecación no era un asunto privado, era un asunto público. En cada letrina había una cubeta con agua salada y una esponja amarrada al extremo de una vara. Cada usuario del retrete se limpiaba con esa esponja y la regresaba al balde para dejarla disponible para la siguiente persona. Eso hacía Séneca antes de escribir. La acción pública implicaba observarse, oírse y olerse en copresencia, sin que el pudor incomodara a los evacuantes. En la India, hasta la fecha, como señala una crónica de B.S. Naipaul, las personas, abro comillas, defecan en todas partes. Defecan sobre todo junto a las vías del tren, pero también defecan en las playas, defecan en las orillas de los ríos, defecan en las calles, nunca buscan refugio. Los musulmanes, con su tradición del purdá, la práctica de recluir y ocultar a las mujeres de los hombres que no sean parientes directos, a veces pueden ser reservados. Pero se trata de un acto religioso de abnegación, pues se dice que el campesino musulmán o hindú sufre claustrofobia si tiene que utilizar una letrina cerrada. Las precauciones y consternación de observadores occidentales y de autoridades sanitarias modernas respecto a la defecación al aire libre ha inspirado una producción de métricas que hablan indirectamente sobre los distintos grados de desinhibición de la cagadera mundial, como los mapas producidos por el Research Institute for Compassionate Economics sobre la defecación al aire libre en el mundo. Les prometí algunos chistoretes, aquí algunos sobre cómo era hacer del 2 en Roma. El segundo, el de que está a su mano derecha, es muy sutil, pero muy bueno. Habla también de cómo usamos los mingitorios, ¿no? Muy curioso cómo en esa representación, que es luego de lo que se burla, ¿no? Hay tantos posibles excusados y va justo uno y se sienta junto al otro. Como los mingitorios, bueno, los hombres lo sabrán,
es medio impolite ponerse exactamente junto al otro orinador. Hay que, en la medida de lo posible, dejar espacio, ¿cierto? Bueno, ok. Pero no hablaba de eso, hablaba de estos mapas sobre, estos son índices de civilización, ¿cierto? Índices de vergüenza sobre el cuerpo, de privatización del cuerpo, de llevar el cuerpo a los espacios privados. Entonces, estos mapas son sobre qué tanta defecación al aire libre sucede. Entonces, la India y otros países están en primerísimo lugar. Países que se autodenominan y se autoconsideran más civilizados lo hacen menos que en otros países. Pero vaya, habla de esta preocupación. Y aquí sí el discurso eugenista es muy fuerte, ¿no? Ya estamos frente a ese discurso que no estaba presente en esa Europa cortesana. Hay todas unas campañas de la UNICEF para que ya las personas en la India no se estén haciendo del dos en la calle, entonces ahí sacan estos videos un poquillo chistosillos, ¿no? De popós persiguiendo a los indios ahí en las calles, ¿no? Etcétera. Eh, bueno, todo esto para decir que hay una contingencia cultural e histórica con respecto a la vergüenza, a la defecación. No estaba presente en Roma, no está presente hoy en la India. Si bien Freud estaba consciente de que la incomodidad y la vergüenza hacia las funciones excretorias no son universales y solo se encuentran en culturas y épocas específicas, en su teoría psicoanalítica no detalló cómo ciertas sociedades hicieron sagrada a la caca, cómo nos avergonzamos y prohibimos y llenamos de tabús esa parte de nuestra animalidad. Es decir, cómo la rodeamos de prohibiciones que impidieron exhibirla o nombrarla abiertamente. Fue Norbert Elias quien elucidó la secuencia histórica que llamó proceso de la civilización, que explica cómo las sociedades occidentales se autoimpusieron y le impusieron a las personas una barrera entre los cuerpos de los individuos y cómo los individuos desarrollaron a lo largo de varios siglos un alto grado de autocontrol sobre sus funciones corporales. Elías dio cuenta de cómo el proceso de la civilización transformó no solo los modales de mesa, que es lo que lo ha hecho muy famoso y lo que todo el mundo lo conoce, sino una amplia serie de comportamientos, todos los cuales se modificaron en la misma dirección. Sonarse la nariz, las actitudes del dormitorio, la agresividad, y dicho en las palabras sintomáticamente púdicas de Elías, las actitudes frente a las necesidades naturales, ¿no? Entonces, teorizó sobre el asunto, pero no se atrevía a nombrarlo como tal. Estudiando los manuales europeos de buen comportamiento entre los siglos XV y XVIII, Elías escudriñó cómo cambió la frontera de vergüenza. El bochorno respecto a la expulsión sonora de vientos intestinales, por ejemplo, avanzó en una dirección claramente determinada, donde el pudor se hizo cada vez más intenso y generalizado. En el siglo XV, las manifestaciones corporales no aparecían rodeadas de sentimientos de embarazo y desagrado. Las personas se encontraban en un grado distinto de dominio y posesión del cuerpo y de las emociones. Los preceptos y sanciones sociales que censuraban los aires del cuerpo no eran estrictos ni habían sido interiorizados por los individuos. No se habían privatizado, arrinconado el espacio privado, la ejecución y las referencias a las necesidades corporales. Los subproductos de la digestión eran tratados con desenfado y libertad en las reuniones y espacios compartidos. Se trató a lo largo de estos siglos de una transformación clara, aunque progresiva y lenta, en la cual se llenó de pudor y escrúpulo esas funciones y llevó a los individuos a desarrollar fuertes mecanismos de autocontrol para evitar las expresiones externas del ano y que esas expresiones fueran visibles, fragantes o sonoras. El proceso de la civilización, el proceso a través del cual aumentan los niveles individuales de autocontrol y autocoacción, significó que se hiciera cada vez más apremiante esconderse de los demás al momento de permitir cualquier fuga intestinal. Incluso la mera mención de esas acciones se fue censurando y recubriendo del anatema del silencio. Vivimos de ocultar, ¿no? Lo que callamos los civilizados. Tenemos que no mencionar lo que en nuestros adentros es evidente. La evidencia que presenta Elías sobre este proceso es reveladora. En el siglo XVI, Erasmo de Rotterdam, en uno de estos manuales de comportamiento que fue ampliamente difundido, que era para educar a los hijos de las élites políticas, advertía a los jóvenes, abren comillas, que no es correcto saludar a quien orina y defeca, pero desaconsejaba que se contuvieran las flatulencias. Estamos en el siglo XVI. Abren comillas del manual de Erasmo de Rotterdam.
Algunos recomiendan a los niños que retengan los ruidos apretando las nalgas. Pues bien, está mal coger una enfermedad por querer ser educado. Si se puede salir, hágase aparte. Si no, sígase el viejo proverbio. Disimúlese el ruido con una tos. El mismo Erasmo advertía que en estos asuntos es importante, tome nota, es importante tomar en cuenta el efecto fatal de los pedos contenidos. Cuando lean el elogio de la locura, acuérdense de esto también. Los manuales de urbanidad posteriores, que es una de las fuentes documentales que utilizó Elías para su libro, se fueron haciendo con el paso de las décadas y los siglos cada vez más estrictos en la represión y ocultamiento de nuestra parte escatológica. Al paso del tiempo, las sanciones en los manuales de urbanidad se hacían progresivamente más puntuales y más estrictas. Veamos algunos de los ejemplos que cita ahí Elías. No se deben mostrar a otras personas cosas fétidas para que las huelan. 1558. No se deben ensuciar las escaleras con orines o excrementos. Y se debe ir a lugares apropiados para satisfacer las necesidades naturales. 1589. Dar salida a los vientos del cuerpo, por arriba o por abajo, revela una gran falta de educación y es una indecencia hacerlo de manera que los demás puedan escucharlo. 1729. Si uno pasa al lado de una persona que está aliviándose, lo correcto es hacer como si no la viese. Y es contrario a la cortesía saludarla. 1731. Las necesidades materiales solo deben satisfacerse en lugares donde no se pueda ser visto y nunca deben ser nombradas. 1774. Entonces, lo que va viendo Elías es el proceso gradual en que cada vez la prohibición se va haciendo más estricta, más ocultamiento, más ocultamiento, más ocultamiento. Para los adultos e infantes de la época de Erasmo, las funciones corporales eran socialmente tan inocuas como peinarse o ponerse los zapatos. No hacía falta reprimirlos, disimularnos, ni recluirlos al espacio íntimo, a diferencia de personas que ya estamos en otro momento de este proceso. Civilizar lo escatológico significó privatizarlo, recluirlo en espacios privados, rodearlo del anatema del silencio y y reaccionar ante ellos con asco y repugnancia. El tiempo está pasando ya muy rápidamente y yo prometí algunos chistecillos, así es que en lugar de conclusiones, pues les voy a mostrar algunos chistes. Chistes del humor escatológico, que es un humor civilizado. Si nos da risa es porque nos inquieta. Y esa inquietud es el nerviosismo de la mención de lo prohibido, de la mención de la corporalidad, ¿cierto? Bueno, todo mundo es ateo hasta que tapa el baño en casa ajena. Eh, Muy importante para los hombres, si van a un evento formal, lleven pantalones oscuros. Eh, no les pasa lo que este narrador deportivo que estaba en el evento más difundido en la televisión cada año en el mundo es el Supertazón, que se da la segunda semana de febrero. Bueno, uno de los analistas del Supertazón, seguramente en un corte comercial muy apresurado, fue al baño más rápido de lo que debía. Y regresó con pantalones claros y una manchita que denotaba que se había retirado, que se fue a empolvar la nariz. Y se vio esa manifestación de la corporalidad en su ropa, lo cual es un anatema civilizado. No debe estar manchada la ropa de funciones corporales. Menos si vas a estar frente a 85 millones de televidentes. Bueno, las redes sociales explotaron con manifestaciones cómico, cómicas para el alivio de la situación, pero también con esa función que tiene el humor, que es la función censora, la función de, a través del humor te avergonzamos, hacemos que te dé vergüenza lo que debiste haber cuidado antes, ¿no? Como dejar unas gotitas de orina sobre tu pantalón. La defecación tiene otra maravilla. Esto es
Ay, ¿cómo se llama este libro? Picardía Mexicana, del gran clásico, ¿no? Que decía Rosario Castellanos, este es el libro que todos hubiéramos querido escribir y nadie nos atrevió. Sí, no, vaya, Alfonso Rey y Rosario Castellanos fue un gran acontecimiento, Picardía Mexicana. La defecación tiene ese milagro que es su propia forma de escritura, que es la latrinalia. Escribir en el excusado mientras estás haciendo del baño, que además tiene como objeto de reflexión usualmente hacer del baño, es autorreflexivo. Entonces, bueno, tomado de Picardía Mexicana, este bonito ejemplo no crean que yo no paso vergüenza al hablar de esto, entonces voy a leer con algo de vergüenza, que para cargar con esmero y no ensuciar el rodete, hay que poner el ojete en medio del agujero. Esto es parte de un muro de un baño. Entonces, esto es una latrinalia, esto es parte de la escritura propia de estar sentado en el baño. Hay antologías completas de esto. Gabriel, una sección de poemas encontrados en las paredes de las letrinas, etcétera. En fin, esto es todo un género literario. Bueno, todos estos anuncios, que son anuncios civilizatorios, ¿no? Aquí este papel de baño que reduce los olores monstruosos, ¿no? O sea, ya ni siquiera ir al baño es suficientemente, o sea, ya irse al baño privado ya no es suficientemente decente, necesitamos papel higiénico que reduzca los olores, ¿no? ¿Y qué es esta cosa de avergonzarte de tu propio cuerpo? Esa es la lucha de la civilización, avergüénzate, que nadie se dé cuenta, ¿no? Como diría Bronco, que no quede huella, que no hay que no. ¿No? Ni huellas olfativas, ni visibles, ni de ningún tipo, ¿cierto? Toda la publicidad de papel higiénico es fantástica para todo esto, ¿no? Este es el famoso oso Charmín, ¿no? Que te promete que no te va a dejar pedacitos de papel higiénico en el trasero, porque, bien, es necesariamente incorrecto. Sería interesante hablar de esto, pero ya el tiempo está muy apretado, pero hay todo un elemento, no les va a sorprender, pero me gustaría mencionarlo, que no vio Elías, esa es de las partes en las que creo que sí podemos ir abriendo un poquito de camino, todo el elemento de género y el elemento étnico-racial. Eh, para cualquier persona avanzada en el proceso de la civilización, eh, las funciones corporales son avergonzantes, pero sobre todo lo son, por ejemplo, para las mujeres blancas. Entonces, en el humor escatológico, las mujeres blancas de clase media alta son como de los quienes llevan el punchline porque es bastante más vergonzoso, ¿no? Hacer ruidos o emitir olores como mujer blanca de clase media que como hombre afrodescendiente de clase baja, por ejemplo, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, una película que se llama Liar Liar, que es una película que básicamente parte del principio de una sociedad en la que nadie puede mentir. Y uno de los primeros momentos que abre con la película es una mujer blanca que se sienta en una mesa con alguien más, se sienta y le dice, acabo de ser una de las cacas más grandes de mi vida, ¿no? Eso es chistoso si lo dice una mujer blanca en una cita. Si se lo hubiera dicho un hombre a otro hombre en medio de la nada, hubiera sido como, no, está bien, pero no tendría esta cosa de una transgresión realmente amplia, ¿no? Una serie que se llama Kim Kardashian, ¿no? Ahí es un diálogo entre dos mujeres de clase alta de Nueva York, pero una está un poco en desgracia económica, necesita un favor de su rival de la socialité neoyorquina, y le dice, hazme este favor, por favor, y me voy a humillar públicamente, ¿no? Un poco para reducir mi figura y que la tuya aumente, y le pone ejemplos de cómo se humillaría. Le dice, voy a subir de peso y nos compramos el mismo vestido y vamos a la misma fiesta. Entonces a ti se te va a ver genial y yo me voy a ver mal con el vestido. Le dice, voy a reclamar, voy a admitir mis propios pedos en la clase de yoga. Ujú. Le dice, no solamente eso, voy a reclamarlos todos, todos los que sucedan los voy a admitir para mí. O en la película ¿Dónde están las rubias? Uno de mis ejemplos favoritos, donde hay unos policías afrodescendientes, afroamericanos, que se disfrazan de chicas blancas de clase alta. Entonces, y se mezclan con sus amigas, que son otras chicas de clase alta en los Hamptons, de clase alta, pero uno de ellos, disfrazado de mujer blanca, tiene que ir al excusado porque comió lácteos y es intolerante a la lactosa y hace un ruidajo espantoso, mientras las blanquitas fresas están escuchando como lo que piensan que su amiga está haciendo un conciertazo intestinal en medio del baño. Y toda la risa que provoca toda esa situación de
los encuentros de clase y los encuentros de género con respecto a estas expresiones de la animalidad. Y bueno, ahora sí, esta es la coda. El final, un homenaje a la cultura tapatía, por la amable invitación de la profesora Gracias. Pakeler. Si ustedes son de cierta época y eran lectores de la jornada, reconocerán a los caricaturistas Gis y Trino, que eran maestros del humor escatológico, maestros de muchos tipos de humor inadecuado, pero del escatológico también. Donde el protagonista era una versión del luchador El Santo, pero aquí se llamaba El Santos. Ajá. Y bueno, una de sus aventuras, estos cartones semanales que aparecían en la jornada, empieza con El Santos, que está ahí en el lavadero, lavando sus calzones. Por favor, vean el segundo cuadro, el segundo de izquierda a derecha, ¿no? Donde llega su compañero y dice, Santos, ¿qué estás haciendo? Estás lavando tus calzones. Y los calzones, como se puede ver ahí, y esto es rarísimo. O sea, ya era raro en la época de Brooks hacer los sonidos del intestino. Esto es ver la manifestación sobre la ropa, pero ahí se puede ver el calzoncito del Santos manchadito de popo. Entonces dice, Santos, condenado, eres un farolero. No sé si ustedes sepan qué significa eso en el lenguaje popular, pero farolero es manchar de excremento la ropa interior. Dice, eres un farolero, Santos, sí, farolero. Y entonces se empieza a burlar toda esta cosa de el humor como, no como liberador, sino como represor. Entonces se utiliza la burla a través del humor para reprimir las manifestaciones. ¡Ay, chin! Bueno, me salté de alguno. Este es otro episodio distinto, donde otro personaje que es Godzilla tiene unos tacos que son fabulosos, pero tienen lo que llaman el efecto inmediato, que es que no has terminado de comerlos cuando ya te zurraste los calzones. Entonces, pero son tan ricos que no pueden dejar de ir a comerlos. Entonces, la solución que encuentran es ir a la taquería directamente en pañales. Y este es el epílogo. Donde la novia del Santos, que es la Kikis Corcuera, que es la representación de las chicas jóvenes de clase media tapatías, muy, no sé si es una fama bien ganada o no, pero aquí en el centro del país las vemos como muy conservadoras, como muy, diríamos, apretadas, y la Kikis Corcuera es una manifestación de ese estereotipo. No estoy endorsando que eso tenga nada que ver con la realidad, no sé, nada más sé que el estereotipo sí es asumido como real. Ajá. Bueno, entonces después de haber comido esos tacos, llegan los dos personajes al final y le dicen a la Kikis Corcuera, oye, Kiki, déjanos pasar a tu baño que vamos a echar unos loros. Y la manifestación, este es nuevamente el problema de la clase y el problema del género. No, vienen estos puercos a ensuciarme mi baño. Bueno, muchas gracias. Héctor, muchísimas gracias por esta fabulosa presentación que combina bastante rigor teórico con mucho humor. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas. Si hay preguntas aquí entre las y los presentes, les invitamos a participar. De igual forma, las personas que se encuentran en línea, en Zoom o en YouTube, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer llegar ahí en el chat y aquí la comunicamos a Héctor. Entonces, abrimos aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario para el ponente? Bueno, quizá mientras se animan, a mí me gustaría, es más que comentario, más que pregunta, Héctor. En esta elaboración que haces de cómo el control de estos procesos fisiológicos naturales es una forma de autogobierno que va dándose a lo largo de muchos siglos. Tratamos de evitar mencionar esos procesos y demás. Me viene a la mente una pregunta bien básica. ¿Por qué no llamaste tu presentación Comer, Defecar y el proceso civilizatorio? O incluso, siendo más provocativo, Comer, Cagar y el proceso civilizatorio. Rompe mucho las normas académicas. Es una forma de autogobierno muy interiorizada. Sí.
Bueno, es la primera vez que vengo aquí, entonces más o Sí. menos no sé cómo están las cosas. Se agradece, No quería que fuera la última. se agradece el autocontrol. No, lo pensé, pero sí. Eh, no, sí, fue vergüenza civilizada, fue vergüenza civilizada, sin duda. Y bueno, soy adepto a la rima también, entonces, tal vez hubiera tenido que ser tragar y cagar, ¿no? Para que hubiera rimilla ahí como lo hay con comer y descomer, pero sí, es más, he hecho cosas peores. Lo que escribí, no sobre la primera parte de todo lo que le presente, sino sobre la segunda, es un capítulo que espero logre publicarse, que se llama No puedes decir humano sin decir ano. Así se llama. Ujú. Las funciones sociales del humor escatológico es el subtítulo. Cuando llené mi informe de labores el año pasado para mi instituto, solamente escribí el subtítulo. Entre mis actividades de este año hice un capítulo que se llama Las funciones sociales del humor escatológico. No puse el título, un poco por decir, me van a regresar mi informe de labores por andar haciendo cosas que suenan tan fuera de lo académico. Entonces, sí, es autocensura y la autocensura habla de vergüenza, entonces cumple todos los requisitos del proceso civilizatorio, sí. Bueno, y aparte de comer es un término bastante interesante, ¿no? En sí mismo. Ujú. Sara, ¿tenías algo que comentar? Sí, pero Tenemos pero una sí. pregunta, sí. Que cuando van a la universidad dicen, puedes invitar muchísimas artistas. Cuando yo leí, pensé que podía tratar de esto. Que se atrevería. Pero esperaba que no. Ajá, cuando leí el título dije, ay, así le dicen mis amigos a otra cosa, pero jamás pensé que iba a tratar de esto. Dije, bueno, es una manera acá académica de llamar a otro término más complejo, algo más social, pero cuando me senté y empezaron a hablar de lo que iba a tratar, dije, "Ah, pues yo sí estaba en lo correcto, solo no lo quise creer por... Bueno, es que de lo que dices, lo significativo es que hayas dicho algo más social. Elías diría, casi no hay nada más social. Parece que es un acto puramente fisiológico, pero es uno de los temas que le interesaban mucho a Elías, por ejemplo, los universales históricamente relativos, que suena como que qué, pero vaya, todos tenemos que alimentarnos, todos tenemos que dormir, todos tenemos que defecar. Para que las sociedades existan tiene que haber fornicación, tiene que haber toda una serie de actividades fisiológicas irrenunciables para la existencia de cualquier sociedad. Entonces son universales en ese sentido, pero se realizan de manera distinta en cada sociedad. En cada sociedad se duerme distinto, se tiene sexo de manera distinta, se alimenta de manera distinta, se defeca de manera distinta. Entonces Elías era uno de los temas que le interesaba mucho, que es cómo esos universales se van retransformando históricamente hablando. Entonces, no habría nada más social, por decirlo de alguna manera. Por allá tenemos. Ya, también por acá. Perdón, sí, aquí. Hola, ¿se escucha? Bueno, no se escucha en Zoom. Ya, va, así. Bueno, empezamos. Hola, muchísimas gracias por la conferencia. Sobre todo, bueno, ha sido una oportunidad para profundizar más en una autora a quien yo no conozco, pero o no conozco a profundidad, pero puedo conectar con otros a quienes he leído más que apuntan un poco a temas similares, como Bakhtin, como Kristeva, la cuestión de lo abyecto, como algo también que se oculta o se marca como prohibido para cumplir la función como de establecer la normalidad. Creo que le llama a Cristóbal como el cuerpo como mesurado, limpio, puro. Entonces las nociones como de pureza e impureza a partir de Mary Douglas, muchas cosas resonaban. Y mi comentario, pregunta, va sobre cómo tal vez desde los estudios alimentarios, los estudios culturales, hemos estado más cómodas y cómodos con la idea de vincular alimentación y sexualidad. Sobre eso sí hay muchísimos libros que hablan de cómo ambos son procesos que ponen en evidencia al cuerpo grotesco, al cuerpo en en intercambio con el exterior. Están Elspeth Robin, un libro reciente de Rachel Cliffs, que trata en uno de sus capítulos sobre cómo esta historia no contadas de los restaurantes, que los restaurantes eran lugares de trabajo sexual básicamente en un inicio,
Entonces, me parece extraño que se esté como un poco abriendo la conversación desde hace décadas sobre comida y sexualidad, pero no así sobre alimentación y defecación, como que hay niveles en los tabúes. Y una cosa que me gusta pensar a veces, no que me gusta, pero es como curioso de pensar que la comida más gourmet o como las prácticas alimentarias de mayor prestigio pues al final tienen el mismo resultado, van a parar al mismo lugar y van a parar al drenaje de todas maneras. Y como que es un recordatorio como sobering, no sé, como de eso, como que hay una humanidad compartida que es inevitable. Eso como comentarios. La pregunta que tengo es si habría alguna conexión entre el proceso civilizatorio y la imposición de la heteronormatividad en las culturas occidentales, que también, bueno, tiene un componente colonial, o sea, pensar que la heteronormatividad es como lo natural o lo normal, lo más civilizado. Y pensando hay un autor italiano que es Mario Mieli, que escribió un libro que se llama Elementos de crítica homosexual, que se considera el primer libro de teoría queer en Italia, y justo él veía como el tabú en torno a la defecación, mucho de inspiración freudiana, como parte como de una educación como de censura, de autogobierno, de autodisciplina, que tenía como un efecto secundario también la aceptación de la heteronormatividad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchos elementos bien interesantes. Debe haber pensado investigaciones antropológicas, Mary Douglas, claro. Pureza y peligro, ¿no? Que lo contrario de la pureza es la suciedad. ¿Y qué es la suciedad? Bueno, de acuerdo a Mary Douglas, son esas cosas que no tienen un lugar determinado. Es decir, una clasificación mal realizada, lo que está en los puntos liminales, lo que no puedes clasificar adecuadamente. Entonces, es un tema súper interesante. Eh, Mira, creo que se conectan varias de las cosas que comentaste que estaban fantásticas. Con que hay una parte socialmente poco estudiada que es el ano. El ano está subestudiado y es un punto de encuentro de tantos temas sociales. No solamente hablando de sexualidad, pero ahí se junta todo, claro, ¿no? La alimentación, la defecación y el erotismo. Y la homosexualidad y hablando también de las diferencias de género, ¿no? No sé ustedes qué tanto sigan estos temas en redes sociales, yo lo hago ya tengo la oportunidad de decir que lo hago por profesional, no por morbo, ¿no? Este, lo que voy a mencionar no lo vi por morboso, lo vi porque estaba investigando. Eh, pero hubo una de estas tendencias que de pronto se forman en redes sociales, que era de chicas jóvenes eh, narrando sus experiencias eróticas con hombres de escasa higiene, traseril. Ah, ok, bueno. ¿Eh? No, pero de ahí, pero centenares de experiencias sí, es decir, muchos hombres no se lavan adecuadamente el ano porque les parece incorrecto, ya no digamos tocar el ano de otro hombre, sino tocarse su propio ano. O ya no digamos que otro ser humano, hombre o mujer, les toque su ano, sino que ellos mismos tocarse su propio ano. Entonces, no lo limpian adecuadamente. Y todo lo que eso implica y los descubrimientos que se llevan sus parejas sexuales cuando se encuentran con eso. Entonces, es una fuente de vergüenza y al mismo tiempo es una fuente de muchísimas sensaciones, muchas de ellas placenteras y eróticas, y es una fuente de suciedad. Ahí está concentrado en esos 5 centímetros cuadrados de piel. Está concentrado una cantidad de temas sociológicos que es increíble. Entonces, yo no lo había visto así, no lo había pensado, pero claro. Lo que acabas de decir está fantástico, tanto que se habla de sexualidad y alimentación y no hablamos del otro y no juntamos las tres cosas. Esto sí no lo vi, ¿eh? Esto nada más sé que existe, no lo he visto, no he tenido el estómago para verlo, pero uno de los videos más vistos en los portales pornográficos es un video que se llama Dos chicas y una copa. Two girls and one cup. Eh, que me contaron, les juro que no lo he visto, ¿eh? Pero trata de defecación de mujeres y
hay coprofilia y coprofagia y pornografía y todo metido ahí en un solo video. Bueno, tuvo tanto impacto que luego se empezaron a hacer videos de gente que le mostraba a otras personas ese video y tú no veías el video, pero veías las reacciones de la gente que lo estaba viendo. Entonces llegaban los chavos universitarios, mira mamá, te voy a mostrar un video y a ver qué cara pones, ¿no? Entonces ahí estaban las mamás viendo los videos y pues las reacciones que eran, pues estaba la gente ahí revolcándose en el asiento o riéndose nerviosamente o, en fin. Pero sí, sí, o sea, es decir, creo que está hasta prohibido legalmente la coprofagia, por ejemplo, ¿no? En muchos lugares, lo cual es algo como extraño. O sea, ¿qué le importa? ¿Para qué se va a prohibir? Pues es una de esas cosas que el Estado, esa la profundísima penetración del Estado en las actividades individuales, ¿no? ¿Por qué diablos se va a prohibir eso? Pero sí, hay un elemento erótico, no únicamente en el ano, sino en las heces, y hay toda una serie de prácticas y demás. Ya no digamos con la orina y el golden shower y todas estas cosas que son un poco más aceptadas, o que también hay países en los que está prohibido el orinar eróticamente sobre tu pareja, etcétera, ¿no? Pero sí, es todo un ámbito que está subestudiado. Todo esto tiene que ver, según yo, por un lado con la prohibición social de hablar del tema y por otro lado con lo que llamaba Bourdieu la jerarquía social de los objetos de estudio. Bueno, sucede no solamente aquí con nosotros, sino incluso en medicina. Ganan mejor y tienen más prestigio los neurólogos que los intestinólogos, que ni siquiera sé cómo se llaman. Entonces tenemos subestudiado al intestino con respecto a otros órganos, porque entre los doctores no tiene muy buena fama ser un intestinólogo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la jerarquía social sobre el objeto de estudio afecta a la ciencia que estudia esos objetos. Entonces, claro, la sexualidad se ha vuelto cool, ¿no? Esto no hubiera pasado hace un siglo, pero ahora sí, ¿no? Tú en alimentación y sexualidad pues, está como muy taquillero, está como padre, y se puede abrir el terreno, pero tenemos toda esta parte oculta. Muy interesante, sí. Lo último que digo, que ya no lo puse aquí, pero también es interesante ver cómo estas cosas que estuvieron prohibidas de pronto se van desprohibiendo. Eh, Hay toda una campaña, por ejemplo, de desacralizar, de desprohibir, de normalizar la menstruación, por ejemplo, ¿no? Entonces, hablando de estas cadenas de redes sociales y demás, de chicas mostrando fotografías de, ¿sabes qué? Pues yo menstruo y a veces menstruar implica manchar la ropa con sangre menstrual y pues vamos a normalizarlo. En lugar de que sea un objeto de vergüenza, vamos a normalizarlo. No ha habido ninguna campaña similar con la popo, ¿no? Vamos a mostrar, ¿no? En Instagram cada quien ponga una foto de sus calzones manchados para normalizar lo que ya no les dé vergüenza. Nada semejante a eso. Entonces se ha desacralizado la menstruación, al menos parcialmente. Uno empieza a ver en ciertas películas ciertos chistecillos relacionados, o los comerciales de Kotex antes ponían los ejemplos de, mira qué absorbente es el Kotex, y echaban agüita azul, ¿no? Ahora ya echan agüita roja. Pues ya queda un poco más palpable de qué se está tratando el asunto. Bueno, todos los comerciales de papel higiénico nunca van a ser algo equivalente. Entonces, se están desacralizando o descivilizando algunas manifestaciones corporales, pero el excremento sigue firme en su lugar de vergüenza y ocultamiento. Perdón. Tenemos otra pregunta aquí, por favor. Ay, gracias. ¿Sí se escucha bien? Creo que no está. Ajá. Hola. Ya. Mi pregunta es, eh, ¿cómo afecta esta idea de ser más civilizado a través del control de todo lo que tenga que ver con el cuerpo y los fluidos y los olores y todo a niños muy pequeños y adultos mayores? Porque casi nadie toca el tema de los adultos mayores y este control en el cuerpo evidentemente se vuelve mucho más difícil con la edad, ¿no? Entonces quiero saber cómo les afecta en esta noción de que somos más civilizados mientras más control de nuestro cuerpo tenemos. ¿Vamos con nosotras o no? ¿Vamos con nosotras? Como tú me digas. Sí, tomamos las que tenemos aquí. Y Soledad. Muy bien. Sí. Bueno, hay un par de comentarios y un par de preguntas. La primera pregunta es,
En el México prehispánico u otras naciones, ¿cómo se manejaba esto del comer, descomer? Esto pensando en el proceso civilizatorio de los colonizadores. Esa es una. La otra pregunta es, desde su punto de vista, ¿cómo ha cambiado en México la percepción y el uso de los desechos en la alimentación y la agricultura? Desde las prácticas mesoamericanas de fertilización con excrementos hasta las normas sanitarias y tabúes contemporáneos. Yep. Sí. Ok. Y bueno, hay otros comentarios, como en las parrandas todos terminamos tratando temas escatológicos y lo Pensé que amamos. todos terminaban cagados. Ajá, Y soy mega fan del Santos. Y te volaste la presentación, soy tu mega fan. Gracias. Bueno, yo tenía un amigo que una vez agarramos un taxi en la preparatoria y el taxista venía muy alegre platicando de la borrachera y demás, pero decía, o sea, si al despertar después de la fiesta estás miado y cagado y no te acuerdas de nada, es que fue una gran fiesta, ¿no? Pero ese es otro tema que Elías no trató, que es el problema del alcohol y la autocontención. Entonces ahí también se empiezan a unir un montón de otros temas, ¿no? Hablando de los temas que estoy intentando ahí, como si me alcanza la vida, tiempo, y la UNAM me lo permite, ya hablaré sobre ese tema de autocontrol y defecación, autocontrol y alcohol y autocontrol y todo el problema de la eyaculación, por ejemplo, que es otro tema muy relacionado con esto, ¿no? Eh, porque está el problema del excesivo autocontrol femenino que impide, ahí sí, pues no puedo ser observación participante, pero las feministas que saben dicen que hay todo un problema de la falta de eyaculación femenina por demasiado autocontrol, demasiada contención para que se realice este momento de eyaculación femenina al momento del orgasmo. Y en los hombres está todo el problema de eyacular demasiado pronto o eyacular demasiado tarde, que tiene que ver con procesos de autocontrol durante la sexualidad. Entonces ese es un otro ámbito. Entonces el alcohol, la sexualidad, la defecación, entonces, una serie de temas interesantes que Elías no trató, pero que van, creo yo, en muchos sentidos en esa misma dirección. Pero bueno, los niños, bien interesante. Elías dice, tenemos unas ciencias sociales adultocéntricas. Tratamos a nuestros seres humanos como si hubieran nacido adultos. Entonces, claro, ¿qué le criticaba Elías a Freud? Que es un poco la crítica que estaba aquí implícita bueno, ¿y cómo llegamos a esto? Freud estaba asumiendo que lo que veía con sus pacientes de la clase media alta vienesa eran sinónimo de todos los seres humanos del mundo. Entonces, esa estructura de la personalidad era universal y estaba pues, desde los griegos hasta el Renacimiento y nuestros días. Bueno, no, tenía una historicidad ese tipo de personalidad, que es lo que intenta documentar Elías en su trabajo. Y otra es, bueno, ahí sí, Freud, por supuesto, sí ponía mucho énfasis en cómo nos convertimos en cierto tipo de persona. Entonces, creo que en español no tenemos una palabra para lo que en inglés llaman potty training, como el entrenamiento para la vacinica, entrenamiento de vacinica. Bueno, lo llaman, no sé cómo lo llaman todo el mundo, pero ahora que me tocó pasar por ahí, socializar a un ser humano en eso, el control de esfínteres. Una de las etapas más divertidas de la paternidad. Control de esfínteres. Pero tiene que ver con eso. Y es curioso porque ahí uno nota que el asco a las heces no es congénito de los seres humanos. Uno tiene que enseñarles a que les resulte repugnante, a que les resulte vergonzoso, etcétera, y cuesta mucho trabajo. Se nos olvida porque es parte de la vida en que se te olvidan las cosas, pero tiene que ser introducido ahí. Y la familia, bueno, como lo sabía la Escuela de Frankfurt, nosotros, la familia es el mediador de la representación, de las represiones sociales, por supuesto. Entonces, con los niños, sí. Ahora es mucho más disculpable con los niños porque decimos, bueno, no saben qué con los viejos. Ese es un gran tema. Elías no trató de eso tal cual, pero tiene un pequeño libro muy breve, ese sí, al contrario del proceso de la civilización, que son 500 páginas, algunas muy densas, algunas demasiado detalladas. Es un libro muy breve, que se llama La soledad de los moribundos, que dice cómo esos cuerpos que se están acercando a la muerte
son privatizados, son llevados al espacio del silencio, de la primicia. Entonces, eso entraría ahí completamente. Entonces, sí, claro, igual, lo hermoso del humor escatológico es que literalmente ventila esos problemas. Ventila las ventosidades. Entonces, muchos chistes sobre los viejitos son viejitos pedorreanos, ¿no? Ya, ¿no? Hacemos chistes sobre eso, pero ahí, quien esté buscando tema de tesis de doctorado, gran tesis de doctorado, cómo se vive el momento de, ya no logro controlar eso, y todas las consecuencias que tiene en mis interacciones, en mi propia subjetividad y demás. Bueno, eso debe ser un universo para análisis súper interesante. Entonces, sí que está subestudiado, pero como tema está ahí muy presente. Entonces, Elías medio lo trató, entonces hablaba de la soledad de los moribundos y un poco en la versión extendida de ese texto también hablo como de la soledad de los defecadores, que también es una cosa que ya lo llevamos de, nadie supo, no lo mencionamos, igual como, vaya ya ahora, morirse ya ni siquiera, muchas veces ni siquiera se observa el cuerpo, o sea, ni siquiera los familiares más cercanos observan el cuerpo del fallecido, ¿no? Hay un momento muy dramático que es cuando un familiar tiene que ir a reconocer el cuerpo, y es una cosa, casi que todo el mundo se echa la pelotita para no hacerlo, ¿no? Entonces esta cosa de alejémonos de esos, de esa última manifestación de la animalidad que es perder la vida. Y otro tema ahí, que además gracias por la observación, pero uno de los últimos actos de vivir es defecar, porque cuando mueres, el cuerpo se echa una última declaración patrimonial. Wow, sí, gran tema. Ese debe ser por sí mismo otro gran tema. Bueno, en fin, gracias. Sí, muy interesante, pero ¿y cómo civilizamos eso? ¿Y cómo se lo encargamos a gente? Decir que nadie lo toque, que nadie lo vea, que sea alguien más que quien lo vista. En fin, muy interesante. Sobre el mundo prehispánico sé poco. Entre los libros que puse por acá, ya no sé si puedo. Está uno de López Austin, con dibujos de Toledo, que es de las pocas referencias que he leído. Entonces, en realidad, ahí sí me siento muy en desventaja al estar en investigaciones antropológicas y hablar del mundo prehispánico porque no estoy preparado en lo absoluto. Pero este libro de López Austin está muy interesante. Algunas cosas directamente sobre lo sagrado y lo fecal, que es como, creo que no me acuerdo qué dios, pero se adornaba la cara con heces fecales, por ejemplo, ¿no? Un poco, ese es el ejemplo muy literal de la sacralidad. Obviamente, lo que yo intentaba hacer era una cosa distinta. Y había otro que era un chistecillo que está ahí puesto, que cuando se escuchaba una explosión del Popocatépetl, entre los prehispánicos decían algo así como, Don Goyo se echó un pedo. Entonces, vaya, desconozco toda la parte materialista, que es de la que estaba hablando un poco el ejemplo al inicio con estos ejemplos de Braudel y demás, de la administración de los excrementos como fertilizante. Si no han visto a Marvin Harris en su seminario, por favor, lean a Marvin Harris, es extraordinario. Todo su ejemplo de por qué no se come vaca en la India no tiene nada que ver con lo religioso, tiene todo que ver con lo ecológico. Entre otras cosas, porque el excremento es una fuente de combustible, por ejemplo, ¿no? Se queman los excrementos de las vacas y si te la comes durante la hambruna, luego no vas a tener la leche y no vas a tener la tracción, en fin. Gran antropólogo desde un punto de vista obsesivamente materialista y anticulturalista, muy interesante. Pero me imagino que si uno conocía las sociedades prehispánicas mucho mejor que yo, que prácticamente cualquiera lo conoce mejor que yo, podría decir algo que yo ahorita no estoy capacitado para decir. Les tenemos una pregunta más aquí en el público. Hola, muchas gracias. Y bueno, todo un reto esta investigación. Son más bien unos comentarios. Los niños, cuando empiezan a usar el inodoro, le dicen hasta luego a sus heces, ¿no? Y se aplauden y todo, que es interesante porque es algo que se desprende de ellos, ¿no? Y lo hacen con mucho júbilo. El doctor Luis Alberto Vargas dio clases en diseño industrial y entonces en 1972 él dio una plática para los que iniciaban diseño industrial
y era la importancia del inodoro y por qué no era la posición correcta. Y después, años después, o sea, hace unos 6 años, dio esa misma plática que debería de ser con las rodillas arriba, que por qué no se diseñaban hasta hoy en día, después de tanto tiempo, para tener las rodillas a la altura de los ojos. Entonces, bueno, seguramente todos lo van a hacer hoy para ver qué sucede, ¿no? Pero muy interesante porque él defendía que tenía que ser otro diseño, bueno, nunca le siguieron sobre eso. Bueno, y José Luis Curiel, el doctor José Luis Curiel de astronomía, ha escrito sobre los banquetes y esto de los modales y defecar y demás, que también es súper, yo creo que si se unen ustedes dos van a estar doblados de risa por por todo como desde las diferentes perspectivas, ¿no? Y pues hoy inicia en Polanco una exposición de flores, no nada más para recordar que los buquets o los ramos de novia justamente se hicieron pues para el olor tan fétido y tan horrible que se desprendían los cuerpos, era para en primavera y era para disimularlo, ¿no? Y bueno, se siguen, aunque se bañen las novias y los novios, se siguen usando los ramos de novia. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. Sí, toda esta cosa que ya no está aquí, pero la historia misma se podría contar a través de la infraestructura de la defecación. Bueno, nada más está mencionado los baños romanos, pero la posición, la cantidad de agua, vaya, por cómo presentaste el seminario les interesa la crisis alimentaria, pero esta es la crisis desalimentaria, ¿no? Tenemos tantos problemas de agua y utilizamos tantos litros. Digo, ya usarlos para que se vaya la popó, bueno, pero pues orinamos ahí 300 mililitros de agüita amarilla, utilizamos, dependiendo del excusado, entre 6 o 12 litros de agua que se traen con milagros ingenieriles hasta el Valle de México. Pero todo el problema que es ir en contra de eso. O sea, las ciudades tienen que llegar a lo que sí, hablando de Sudáfrica y de Johannesburgo, pero ahí ya estaban en el momento de lo que se llamaba el día cero, el día que la ciudad se iba a quedar sin agua. Entonces se empezaron a hacer estos lemas de si vas al baño y está amarillito, pues no le jalas, y si está café ya le jalas, pero básicamente había que cuidar el agua. Entonces, el problema del inodoro, bueno, ya si no es la posición anatómicamente más perfecta para desahogar el alma, como se dice eufemísticamente, todo el problema del uso del agua, eso es brutal. Sí, y entonces esos espacios se hacen, y vaya, ¿cómo se llama? Se llama inodoro, que ese fue otro logro ingenieril fantástico, que es este tubo que tiene esta curva muy específica. Su genialidad, bueno, el costo del agua es eso, pero su genialidad es que los olores no vienen de regreso por esa forma de los tubos. Entonces el inodoro, ¡wow! Y no conforme con eso, además queremos aromatizantes. Ahí ponemos velitas o sprays o estás haciendo eso con el cerillo, lo que sea, ¿no? No, o sea, no solamente, ¿qué cantidades de esfuerzos colectivos hacemos para que no quede ni registro olfativo de lo que todo el mundo sabe que sucede? Es increíble, pero vaya, entonces, si uno hace la historia o sea, se puede contar esto desde la historia del diseño industrial, de toda la tecnología para hacer, bueno, un poco como esto, ¿no? Que parece una rosera, pero no, es un excusado antiguo. Que vaya, luego tenía todo el problema pues, de que no estaba conectado con ninguna tubería. Esto después había que todas estas crónicas famosísimas de las ciudades donde la gente aventaba a la calle y toda la infraestructura que hacemos en las ciudades. Bueno, está todo lo de Víctor Hugo, de tener todos los canales para despachar el resultado material de la digestión. Gracias. Una última pregunta por aquí. Sí, muchas gracias. Pues lo mío es un poco más un comentario y una reflexión. Estoy escribiendo pequeños como posteos en Instagram para una página que tengo
y justo hablo algo del espacio público a lo privado, la comida callejera y la arquitectura hostil, ¿no? Ajá. Entonces, pues me hace mucho sentido y toda todas estas cuestiones, porque mucho de lo que temen las personas en cuanto a comida callejera y también lo que utilizan las leyes y todas estas visiones como policíacas es esto que se trata en el libro de Anatomía del Asco, el meollo cotidiano de la decisión moral, ¿no? El control moral, la educación moral, todo lo que tiene que ver con la higiene, sobre todo de los espacios callejeros y de todo un sistema alimentario urbano, ¿no? En este ámbito y que utilizan desde estas medidas, estas leyes, el asco para buscar eliminar estos espacios cuando también son importantes para la vida social, sobre todo de las personas oficinistas, de las personas que tienen que salir a trabajar desde muy temprano para llegar a sus lugares de trabajo. Entonces, pues muchas gracias. Esto también me da mucho contenido también para seguir pues hablando del tema. Sí, sí, sí. No, es importantísimo. Vaya, no tener esos puestos de alimentación callejera es un problema, ¿no? Tenemos colegas y amigos, está por ejemplo en Huancoajimalpa, donde la delegación les dijo, está bien, puedes hacer un campus ahí, pero tienes que cuidar desde el día uno que no haya puestos de comida alrededor del campus. Problema gigantesco. Solamente hay una cafetería comunal que siempre está saturada, que a la 1:30 se quedó sin comida. Esos puestos resuelven muchísimos problemas, por supuesto. La clase decía, ¡ay, qué mal huele! Y están las cacas de perro por ahí, ¿no? Entonces se va a juntar la caca con la comida, que es así lo que, eso no puede suceder nunca, ¿no? Se lavó las manos, ¿no? Y va a comer ahora, no, ni lávate las manos. Y esa cosa de que se junte, ¿no? El excremento con la comida y así, ¡uy! Pero vaya, sabemos que la ciudad está repleta de lugares callejeros para comer y la falta de baños públicos disponibles en la calle es brutal. Por eso uno camina por esta ciudad y constantemente se encuentra botellitas de plástico llenas de orines, porque la gente que trabaja en la calle o que está en la calle no tiene modo de resolver ese otro problema. Es una falla de las tantísimas fallas urbanas que tienen las ciudades modernas, pero eso es nada más de ese desbalance, que también habla de todos estos desbalances, de que no lo podemos ni mencionar y que no aceptamos que esté ahí y demás, pero, y todos estos mitos alrededor de la calle y lo fecal, ¿no? Esta cosa de la gente, escuchen a la gente que deja los zapatos en la entrada de su casa. Siempre van a decir, ay, esas cacas de perro, por favor. O sea, la gente anda en la calle, pisa las cacas de perro, y luego llega con sus suelas y, ay, mi casita, ¿no? Entonces, por favor, deja tus zapatos. Siempre es el miedo a la caca lo que hace que se dejen. No es la comodidad, qué rico estar en calcín. No, no, no. En realidad hay un miedo a la caca. Bueno, ya hablé de mi mamá, ahora voy a hablar de mi papá. Sí, mi papá era uno de estos que son muchos, de que hablan, todos esos excrementos de perro se secan con el sol, se pulverizan, se los lleva el viento, y en la Ciudad de México hay 40 toneladas de excremento flotando en el aire. ¡Qué asco ir a la Ciudad de México! Bueno, ¿cuántas cosas hacemos por miedo a la caca? Es realmente increíble. Realmente es increíble todo lo que pasa alrededor. Somos 20 millones los que estamos aquí y como 8 los que vivimos aquí, y la fisiología humana indica que hay una expulsión de heces por individuo al día. Significa que en esta ciudad hay entre 8 y 20 millones de cacas diarias expulsadas de nuestros cuerpos. El hecho de que la mayoría de las veces solamente veamos una, que es la nuestra, es increíble. Es absolutamente increíble que no veamos más. ¡Wow! ¿Cuánto esfuerzo colectivo sintetizado en nuestra infraestructura urbana para que eso suceda? Ya, ahora sí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y hay un par más de comentarios por ahí. Felicitaciones a Héctor por la excelente ponencia. Y también un comentario que me parece muy interesante que viene de YouTube, que dice que debería haber una segunda sesión sobre el papel, el antes y el después, y realmente es interesante, El ¿no? papel del papel, ajá. El papel higiénico. Sí, 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 Este sí, sí. pequeño desarrollo tecnológico que seguramente ha cambiado bastante la forma en la que nos aproximamos a estas necesidades naturales.
Pues voy a morder el anzuelo. Porque lo había notado cuando se estaba hablando de lo de diseño industrial, de no conocer a Luis Alberto Vargas, pero lo voy a buscar, que es la introducción o no introducción del bidet. Yo siempre he tenido mucha curiosidad en las sociedades donde se usa el bidet, ¿qué piensan de los que vivimos en sociedades donde casi nunca se usa el bidet? Yo creo que deben tener una opinión bastante negativa de nosotros. Y luego está el problema, hablando de la infraestructura, de que cada vez empiezan a utilizar más las toallitas húmedas, no solamente para los niños, sino para que se limpien los adultos. De hecho, la película del Santos, en uno de los momentos finales de la película, el peyote asesino, así se llama un personaje, está a punto de morir y le habla a la cámara rompiendo la cuarta pared y le dice, límpiense con toallitas húmedas, su culo se lo agradecerá. Eso dice la película, es cito textual. Bueno, en ciertas ciudades donde se empieza a utilizar mucho esto, se están tapando las tuberías porque al contrario el papel higiénico no se disuelve con el agua. Entonces, este temor de la toallita húmeda limpia mejor que el papel higiénico está creando problemas de se están tapando las tuberías por una cantidad enorme de toallitas húmedas que hacen esta cosa de limpiar mejor. Es decir, de que en realidad queremos tener anos impolutos, lo cual es una aspiración muy extraña y demasiado desmedida. Bueno, pues sin más, Héctor, muchísimas gracias por esta provocativa presentación que nos deja sin duda mucho a pensar el proceso de alimentación desde una perspectiva un tanto distinta y como dije, muy provocadora. Muchas gracias. Y solo para anunciar que la próxima sesión del seminario crítico de la alimentación será a finales de mayo y se enviará toda la información a los a los y a las que ya se registraron y a quienes no lo han hecho los invitamos a registrarse. Por ahí se compartirá la liga de Zoom y el evento también será híbrido, o sea, tendremos aquí al ponente que nos acompañará Enrique Ochoa de la Universidad Estatal de California y también se transmitirá en línea. Y bueno, haremos más anuncios más adelante. Muchísimas gracias por su tiempo y por su participación. Gracias.